¿Se imagina usted llevar a su hijo a una cita odontológica para que le saquen una muela y en menos de una hora pierda la vida? Cuando él se la sacó, eso hizo así como cuando se revienta un tubo, eso comenzó, la sangre y no le paraba. O que un familiar vaya a una cirugía de extracción de cordales, el odontólogo no tenga la especialidad ni el permiso según las autoridades de salud para hacerlo y el paciente muera inexplicablemente días después. Vi un piso que no era el adecuado para un centro odontológico. O peor aún, que quien lo someta a estos procedimientos ni siquiera sea un odontólogo, dejándolo con graves secuelas. Me faltan muchos dientes, me faltan unas muelas en la parte de abajo, en la parte de arriba. Pues estas historias de aparentes malas prácticas cada vez ocurren con más frecuencia en Colombia, lo que enciende las alarmas del gremio odontológico y preocupación en los pacientes que buscan estos servicios particulares en el país. Solamente lloraba, gritaba y le pedía a Dios que no fuera verdad. Séptimo Día encontró dramáticos casos que reflejan que este tema debe estar bajo la lupa de las autoridades de salud. Buenas noches. Seguramente usted es uno de los millones de colombianos que acude a clínicas o consultorios odontológicos privados para practicarse algún procedimiento, desde los más sencillos como limpiezas dentales hasta incluso complejas cirugías. Los pacientes confían en la idoneidad de los odontólogos, de los que esperan cuenten con todos los requisitos para poder atender a sus pacientes. Pero mucho ojo. ¿Sabe usted si la persona que le ofrece tratamientos de salud oral está capacitado o tiene permiso para hacerlo? Séptimo Día conoció dramáticos casos en los que los afectados denuncian que sufrieron consecuencias gravísimas por presuntos errores cometidos, señalan ellos, por falta de capacitación o habilitación. Por eso dicen, terminaron con trágicas secuelas e incluso la muerte. Comencemos con el caso de una niña de 8 años que perdió la vida, según su familia, después de que le extrajeran una muela. Así comienza esta investigación de Diana Comas, Tragedias Dentales. Era 15 de mayo de 2015 y en la familia Borges Triana, en Honda, Tolima, recibieron con alegría la llegada de 2 nuevos miembros que durante 9 meses los mantuvo con ilusión. Primero decían que era uno solo. Tan pronto pisé la puerta del consultorio, me dice el ginecólogo, ¡ay, son gemelos! Ella es María Azucena, la madre de Nicolás y Salomé. Con una felicidad a todo el mundo porque es una sorpresa, porque imagínense, niño y niña. Entonces, es muy lindo todo. Hola, Tito, y para la orejota de mañana. Si quiere con papaya frita y papa. 2 vidas unidas desde el vientre y que desde el momento de su nacimiento fueron inseparables. Cuando yo estaba jugando con ella decía que se divertía mucho. Hola chicos, y para la de mañana. Hoy que animo que esté vicioso. ¿Qué hacían juntos, Nicolás? Jugar, montar patines. Y póngale la cámara. Fueron años de inmensa alegría, pero hoy Nicolás habla en pasado porque su hermanita ya no está. Ese día, 4 de agosto de 2023, cuando ambos apenas tenían 8 años, el niño sintió como si le arrancaran media vida. Salomé murió después de asistir a una cita odontológica.
una tristeza en el alma que nunca la despego. Su hermana mayor, María Fernanda, cuenta que todo comenzó 3 meses atrás, cuando la niña presentaba molestias en una de sus muelas, por lo que su madre no dudó en buscar ayuda de un profesional. Le salía sangre de su muelita y a ella le dolía. Entonces, cuando estaba comiendo, ella decía, ¡ay, se me vino la sangre! Le daba fiebre, escalofrío, cuando se le venía la sangre. O sea, pero eran coágulos. El seguro se demora mucho para que me puedan dar alguna respuesta de algo. Entonces tomé la decisión de más fácil, más pagar particular. Fue en ese momento en el que María Azucena acude al consultorio del odontólogo José Manuel Herrera Tafur, a quien no conocía, pero que en su pueblo Honda, dice, le recomendaron por tener muy buenas referencias. Señala que días antes le había hecho una valoración y le pidió que le practicara una radiografía panorámica para someterla a la extracción de una de sus muelas. Él no le mandó más nada, sino únicamente la panorámica. Él la miró, yo sí la niña tiene la muelita partida. Me dijo, ese día el que pasaron las cosas en la mañana. Y ya dijo, me la trae en la tarde, porque sí hay que sacársela. Advierte que la niña venía siendo atendida a través de su EPS por una condición de anemia y que aunque el médico no le pidió los resultados de los exámenes recientes, ella sí se lo mostró para que lo tuviera en cuenta. Yo le llevé a él el examen que me mandó el pediatra de los exámenes de coagulación. Puntuales, hacia las 4 de la tarde, madre e hija acudieron a la cita con la ilusión de que sería sometida a la cirugía sin problemas. Sus hermanos recuerdan, como si fuera hoy, esa despedida de la que para todos solo significaba una cita odontológica de rutina. Verla con esa sonrisa tan hermosa que tenía, ella me dijo, chao hermanita, ya nos vemos. El día que el doctor le fue a sacar la muela, lo último que ella me dijo fue chao. ¿Y no la volviste a ver más? ¿Y qué pasó? Entonces ella se sentía nerviosa. Cuando llegamos al consultorio del odontólogo, tengo nervios, me decía. Me decía, mami, tranquila, vaya, la van a sacar. Yo le decía que pues sacándola descansaba de ese dolor o de pronto de esa molestia. Y llegó el momento. La niña fue llevada al consultorio mientras la mamá esperaba tranquila a pocos metros cuando, en medio de la operación para sacar la muela, dice que algo que no tenía por qué ocurrir sucedió. Cuando él se la sacó, entonces a lo que él se la sacó, de una vez eso hizo así como cuando se revienta un tubo, eso comenzó, la sangre y no le paraba. ¿Y cómo reaccionó el médico? ¿Qué decía? Ay, ¿qué pasó acá? Dijo así. Yo le decía, doctor, ¿qué hacemos? Ah, toca llevarla al hospital. Me dijo, no, mejor yo la llevo. Y él sacó su carro. A ella le salía sangre y no le paraba, era que no le paraba. Y yo no le ponía el chile, porque yo llevaba una toallita, yo la ponía ahí, pero no le paraba. Fueron minutos eternos. Ver cómo su hija se desangraba en sus brazos y ella sin poder entender qué pasó, si solo fueron para que le sacaran una muela, mientras, según cuenta, el odontólogo no sabía qué hacer para detener la hemorragia. La madre dice que recuerda que al menos 15 minutos la niña recorrió las calles de Honda a bordo del carro de su odontólogo, desde el consultorio hasta la sala de urgencias del Hospital San Juan de Dios, donde, según su gerente Carmen Henao, llegó en grave estado. Ella ingresa por un sangrado de la cavidad oral abundante y entra en un estado de inconsciencia y es donde se inician todas las maniobras de reanimación. La pusieron en la camilla, la niña iba a pies allá, ya la entraron allá, eso sale rápido, la sala de procedimientos, a mí no me dejaron de entrar allá. Fueron 35 minutos en los que los médicos intentaron por todos los medios lograr que Salomé sobreviviera. Es vista por el pediatra donde envían oxígeno, la paciente ingresa sin signos vitales, sin conciencia. Cuando ya salió el práctico, ya salió el pediatra, dijo que ya nos dio la información, que ya la niña no había nada que hacer.
Eran las 5:37 de la tarde cuando Salomé Bohórquez murió. La niña había broncoaspirado, se ahogaba con su misma sangre. María Azucena dice que se pregunta una y otra vez qué pasó con su hija. ¿Por qué después de un procedimiento en el que confiaban, perdió la vida su niña? Demasiado duro. Después de que ya salen y nos dan esa noticia, eso es como para enloquecernos. Mientras la mamá en el hospital esperaba desesperadamente explicaciones, asegura que el odontólogo que le extrajo la muela a su hija y la llevó en su propio carro hasta el hospital desapareció. Ha sido muy ausente en el caso de mi hermana. No se ha hecho presente, no se compadece del dolor de mi familia. Pero paralelamente en el Hospital San Juan de Dios se emitió una alerta a la Secretaría de Salud del Tolima ante lo que se presume fueron confusas circunstancias por la muerte de la niña. Y los hallazgos de la inspección fueron contundentes. En el momento de los hechos no contaba con ningún tipo de habilitación de servicios, tuvo habilitación de servicios odontológicos y de esterilización hasta el 1 de marzo del 2019. Alison Amaya, vocera de la Secretaría de Salud del Tolima, informó que de inmediato se procedió a cerrar de manera permanente el consultorio donde fue operada la niña, porque además... El día de la visita se encontró un establecimiento que no cumple con los estándares mínimos de habilitación, una unidad odontológica en malas condiciones, los equipos no funcionaban. Sumado a esto, el Tribunal de Ética Odontológica de Caldas, el 2 de octubre de 2024, emitió una sanción en la que se resuelve la amonestación privada dentro del proceso ético-disciplinario en contra de Herrera, considerando que todos efectos adversos inherentes a todo tratamiento y procedimiento deben ser advertidos previamente y que dicho proceso debe quedar documentado en la historia clínica. Han pasado 2 años desde entonces y la familia de la niña asegura que además de las irregularidades en las que ocurrió su fallecimiento, el odontólogo José Herrera solo se ha comunicado con ellos meses después de muerta para pedir que firmen justamente el consentimiento de la cirugía. El 3 meses después de que sucedió lo de Salo, se comunicó con mi hermana mayor y le dijo que él no le había hecho firmar a mi mamá la historia clínica y el consentimiento para hacerle el procedimiento a Salomé. Nosotros no le íbamos a firmar nada, que eso lo tendría que haber hecho él el día de los hechos. Sin embargo, en el documento del Tribunal de Ética Odontológica de Caldas también reposa que no se puede establecer que la hemorragia y posterior deceso de la menor Salomé Bohórquez Triana haya relación de causalidad con alguna acción u omisión por parte del doctor José Manuel Herrera. Para la madre de Salomé, la muerte de su niña era evitable. Dice que la llevó confiada al consultorio de José Manuel Herrera Tafur, quien es egresado del Colegio Odontológico Colombiano el 24 de enero de 1986, desconociendo que no tenía la habilitación para atender pacientes allí. Le faltó brindarle los primeros auxilios a ella en lo que llegaban al hospital. Si eso hubiera pasado, la historia sería otra. La familia insiste en que se trató de un gravísimo error que le costó la vida a la pequeña Salomé. Omar Giraldo es el presidente del Colegio Colombiano de Odontología. Si ya había un diagnóstico de la anemia, si venía con ella, si habían algunos resultados de paraclínicos, pues ni siquiera el odontólogo o el odontopediatra solos pudiesen haber hecho el procedimiento, sino que tendrían que haberse apoyado. ¿Con quién? Pues obviamente con el médico tratante. Si no se hace, no se elabora, ¿qué podría pasar? No existiría una trazabilidad de la atención del paciente versus las condiciones clínicas con las cuales llegó y si efectivamente los procedimientos realizados estaban definidos para ese paciente por sus condiciones. En los temas de coagulación, pues lo que desencadena son hemorragias abundantes que pueden terminar con la muerte del paciente. La familia advierte que tampoco les ha dado la cara para asistir a las 2 audiencias de conciliación citadas por la Fiscalía. Como una impotencia después de todo lo que pasó y él estar como si no hubiera pasado nada, o sea, porque nosotros después de eso nosotros no hemos tenido contacto con él para nada. Él estaba ausente en todo. La semana pasada teníamos citación en la Fiscalía para conciliación
por allá él no apareció. Pero mientras tanto, y a pesar de las medidas del Tribunal de Ética Odontológica, Séptimo Día pudo establecer que sí continúa atendiendo a pacientes que también podrían ser niños desde otros consultorios en Honda, muy cerca de donde operó a la niña, y también en Bogotá. Para ustedes, ¿qué sentimiento hay precisamente al saber que sigue ejerciendo la profesión? Potencia, porque sigue jugando con más vidas. O sea, fue una niña, la que murió fue una niña. No tiene que ser tan indolente. Y aunque en su dolor la familia no lo ha contactado, Séptimo Día lo buscó para escuchar qué tiene que decir sobre las denuncias. La familia de la menor Salomé Borges en Honda, Tolima, está denunciando y señalándolo a usted como responsable de su muerte. El caso de la pequeña Salomé en Honda, Tolima, pone al descubierto la importancia de que, además de los exámenes prequirúrgicos, se elabore una historia clínica y se firme el consentimiento del paciente. Al regresar, espere las respuestas del odontólogo José Herrera. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral tragedias dentales. Regresamos. Que pague por lo que hizo, que no sea tan ausente, que es el dolor de una familia. Llevamos 2 años sufriendo por la ausencia de Salomé. Que se haga justicia, si él tiene responsabilidad, que pague, porque ¿qué más hacemos? En Honda, Tolima, conocimos el caso de una niña de 8 años que murió, según denuncian sus familiares, después de la extracción de una muela. Séptimo Día buscó al odontólogo, quien, según la Secretaría de Salud de Tolima, no tenía permisos para atender pacientes en su consultorio desde el año 2019. ¿Cómo respondió? Además, conocerán el drama de una joven madre que también perdió la vida, según su familia, luego de un procedimiento en el que le sacaron 2 cordales. Así continúa la historia de Diana Comas, tragedias dentales. Con el paso del tiempo, la ausencia de la pequeña Salomé Borges Triana sigue convirtiéndose en un profundo vacío del que su familia no se repone, ni con los recuerdos, ni con las visitas al cementerio local de Honda, donde yace su cuerpo después de morir en agosto de 2023, tras la extracción de una de sus muelas. Para ellos, aún no hay justicia por lo ocurrido y aseguran que ni siquiera han escuchado una explicación por parte del odontólogo que le practicó la cirugía, José Manuel Herrera. Si tuvieras al frente a este odontólogo que operó a tu hermana, ¿qué le dirías? Que pague por lo que hizo, que no sea tan ausente, que es el dolor de una familia. Llevamos 2 años sufriendo por la ausencia de Salomé. Que se haga justicia, si él tiene responsabilidad, que pague, porque ¿qué más hacemos? Séptimo Día llegó hasta el consultorio en el que la familia asegura que sigue prestando sus servicios, muy a pesar de que no tiene los permisos por parte de la Secretaría de Salud del Tolima desde el año 2019. Es para saber si el consultorio está abierto. ¿Pero tiene cita hoy? Me dijeron que aquí me podía atender el doctor José Manuel Herrera, entonces... No, está en Bogotá. ¿Está en Bogotá? Ya lleva como 6 meses aquí. 6 meses lleva acá. Sí, señora. Pero no solo allí estaría atendiendo a sus pacientes, de acuerdo con la familia de Charik. Llegamos hasta un consultorio en el barrio La Alquería, en Bogotá, donde al parecer estaría agendando citas y ofreciendo sus servicios. Doctor, mucho gusto. Yo soy Diana Comas, periodista de Séptimo Día. Estamos aquí para conversar con usted. Quisiera saber, la familia de la menor Salomé Borges en Honda, Tolima, está denunciando y señalándolo usted como responsable de su muerte tras haber sido sometida a una extracción de una muela que usted le practicó. ¿Qué tiene que decir sobre eso? No, pues la verdad me tocó primero hablar con el abogado porque me dijeron que no hiciera ninguna información porque como eso ya está definido en la fiscalía, entonces... Pero usted, ¿qué tiene que decir sobre esta denuncia tan grave sobre la muerte de la niña Salomé, que según sus padres, usted es el responsable?
No, pues es que llegar a ese punto ya eso es competencia de la fiscalía y de los entes que tengan que ver, pero pues yo hice mi proceso común y corriente. Sin embargo, recordemos, la familia de la niña dice que lo único que le pidió fue una radiografía panorámica, sin tener en cuenta, dicen, sus antecedentes de anemia. Usted hizo el proceso común y corriente, pero la familia dice que usted no le pidió a ella los exámenes previos para hacerle esa extracción. Pues sí, esos son procesos que uno analiza dependiendo del paciente. ¿Sí? De todas maneras, yo le pido porque disculpas. a ella usted no le ordenó eso según lo que dijeron los familiares. Jorge Isaac Corredor es el presidente seccional en Bogotá, Cundinamarca, de la Federación Odontológica Colombiana. Al haber ese dato de una anemia como antecedente, pues sí, claro que se debe tratar en la historia clínica de consentimiento. Muchas veces se deben hacer atenciones intrahospitalarias para evitar que esto llegue a mayores. Pero si no tenemos historia clínica, no tenemos exámenes paraclínicos, muchas veces se piensa en la idiosincrasia de que sacamos la muelita y no pasa nada, que no hay que, y en este caso pues fue fatal. Mayo 10 de 2024. La tragedia tras un procedimiento hecho por un odontólogo que, según los denunciantes, no tenía la especialidad ni los permisos para hacerlo, también tocó la puerta de Charik Berrío Hernández en Bogotá. Alfonso es su hermano. Sentía que los dientes se le estaban desencajando, o sea, se le estaban como corriendo. Yo creo que también ella sintió, o sea, yo no aguanto más este dolor y por eso procedo a sacármelas. Ella sí me decía, mami, me duele la cabeza, me duele la mandíbula, me duele la cara. Su familia asegura que, desesperada por el dolor intenso, la joven de 24 años, oriunda de Aracataca, Magdalena, fue el 21 de abril hasta el consultorio odontológico de Elber Steven Prieto Cárdenas, a quien, según su mejor amiga, Natalia Angulo, ya conocía. ¿Ella conocía ese lugar? Fue como que ahí cobraban más barato, entonces fuimos ahí. Su madre Vita dice que presentía que algo raro estaba pasando. Le repetí, ¿tú lo conoces? ¿De qué universidad es? Sí, mami, yo lo conozco. Es de la Nacional, pero yo no creí mucho. Entramos. ¿Cuál fue esa primera impresión que usted tuvo al llegar a ese lugar? No vi ningún certificado que pide la Secretaría de Salud en esos ambientes, clínicas y hospitales. No vi nada de eso. Vi un piso que no era el adecuado para un centro odontológico. Vi por ahí una gasa, algodón tirado, no me pareció. Según la mamá de Charik, la cirugía duró 25 minutos, pero cuando salieron notó algo. Le dije, ¿te suturó? Me dijo, no. ¿Qué te mandó? Me dijo, nada. Como odontólogo estaba en la obligación de mandar medicamento y para el dolor. El problema llegó a los 3 días. Y a los 3 días no soportaba. Quinn Simpson era su pareja. She started telling me about the pain after she got her teeth out, and it just kind of kept getting worse and worse, when it should have been getting better. Ya el jueves 25 ya ella estaba mal, fiebre, o sea, me dijo, llévame al hospital, siento mucho dolor, no aguanto más. Charik fue llevada a varios centros asistenciales desde el día de la cirugía hasta que finalmente fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos de la clínica La Colina. Ya se desmayó 2 veces con mi mamá. La doctora va y me dice, Alfonso, tu hermana está grave, está muy grave. Le acabamos de sustraer más de medio líquido de sus pulmones, o sea, como pus de sus pulmones. El 10 de mayo de 2024, Charik fallece después de la extracción de sus 2 cordales el 21 de abril de ese mismo año. Llegó el dolor y con él las preguntas al saber que su hija Amelia, de 8 meses de nacida, quedaría huérfana sin ninguna explicación. Lo único que hay es tristeza.
que uno lagrimea todo el tiempo recordando y haciéndose siempre la misma pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Fue la peor noticia que he recibido en toda mi vida. Fue muy dolorosa. Solamente lloraba, gritaba y le pedía a Dios que no fuera verdad. Según la clínica La Colina, la joven durante 14 días permaneció hospitalizada bajo el cuidado de un equipo médico. Su historia clínica señala que se confirmó su muerte cerebral a las 10:38 de la noche. Se informó que su estado clínico obedecía a factores externos a la atención prestada en esta clínica. Mientras todo esto ocurría, la familia asegura que el odontólogo nunca se comunicó con ellos. Pues de la clínica odontológica no hubo respuesta porque la única respuesta fue como lavarse las manos de que ella nunca estuvo ahí. Ellos debían tener los permisos y la creencia. Fue cuando la familia decidió contratar al abogado Andrés Peña para iniciar acciones legales, sumado a los servicios de un médico para que hiciera el peritaje del caso, para tener claridad sobre las causas de la muerte de la joven madre. Me decía el médico que contratamos para que nos hiciera el peritaje, un internista intensivista, que la paciente adquirió una infección que puede causar la muerte. Posiblemente esto fue lo que le causó la muerte a Sharik. Pocos días después, el 14 de mayo de 2025, la Secretaría de Salud de Bogotá abrió una investigación a ese lugar, registrado como Clínica Odontológica Health Dent SAS, y tras visitas de inspección, vigilancia y control, encontraron presuntas fallas en bioseguridad, historia clínica y procesos prioritarios, por los que le impusieron una suspensión temporal del servicio porque no estaba apto para atender a los pacientes. Si está habilitado para eso, ¿qué le dice al ciudadano? Luis Alexander Moscoso es el subsecretario de Servicios de Salud de Bogotá. ¿Este lugar contaba con todos los permisos y la habilitación por parte de la Secretaría de Salud? En su certificado de habilitación no le aparece clínica tal, le aparece el nombre con la categoría odontólogo, no más. No hay otro representante legal, no hay otra persona que responde. El que responde es él, porque él es el profesional. Y él cumplió todos los requisitos necesarios para poder tener ese consultorio. Sin embargo, la familia cuestiona que aunque este sitio tenía habilitación para prestar servicios de odontología y ortodoncia, no lo tenía para el procedimiento al que fue sometida Sharik. La clínica solo estaba habilitada, según la Secretaría de Salud, para hacer tratamientos de odontología y ortodoncia. Pero el tratamiento de la extracción de cordales, pues ya es de una especialización y la clínica no contaba con la habilitación para ese tipo de servicios. La mala práctica odontológica se da principalmente en ese impedimento, pero también pueden darse en odontólogos graduados o eso que hacen actividades que no son de su especialidad o que no tienen la competencia para hacerlo. Ante esta denuncia y las presuntas irregularidades halladas, Séptimo Día buscó al odontólogo Elber Steven Prieto. ¿Qué dijo? Sharik Berrío, pues nos ha informado que usted está señalado, usted es responsable de su muerte. ¿Qué tiene que decir? Según datos del Tribunal Nacional de Ética Odontológica, en Colombia, en los últimos 4 años, se han recibido y tramitado por parte de las seccionales 796 quejas por daños no reversibles, secuelas y muertes debido a malas praxis de odontólogos. En minutos veremos también qué responde el odontólogo Elber Steven Prieto ante los señalamientos de la familia de Sharik Berrío. Ya volvemos. Es un odontólogo falso. Ese muchacho me hizo mucho daño, porque yo a veces me veo en el espejo y yo no me siento cómoda. Las denuncias de pacientes que señalan a odontólogos de ejercer especialidades en las que no están capacitados o por prestar servicios sin la acreditación de las autoridades de salud están alertando al gremio en el país.
Solo en los últimos 4 años se han abierto 264 procesos sancionatorios de profesionales de la salud oral que han terminado en suspensión provisional o permanente de los mismos, según el Tribunal Nacional de Ética Odontológica. Pero la preocupación aumenta, porque no solo se trata de denuncias en contra de odontólogos graduados. Diana Comas encontró en Cali a varias personas que aseguran ser víctimas de un presunto falso odontólogo. Además de dejarlos con graves secuelas por malos procedimientos, dicen que los engañó al pedirles altas sumas de dinero y dejarlos con su dentadura peor de cómo estaban. Así concluye esta investigación. Tragedias dentales. Que todo entra por los ojos, dice el refrán. Y en el caso de un grupo de personas que dicen ser pacientes de un hombre que se presentó como odontólogo en Cali, esta sí que fue una de las razones para que confiaran en su profesionalismo. Se veía un muchacho que, como a veces uno dice, ama su trabajo, porque él me dijo, tu sonrisa te va a quedar como la mía. Trabajaba con el uniforme y decía Universidad de Santiago de Cali. Entonces yo decía, es una persona de confiar. Pues hicimos como feeling, como que la energía chévere y bueno, seguimos hablando, que cuando íbamos a salir, que cuando hacíamos un parche, como si fuéramos amigos de hace tiempo. Y me dijo, yo soy odontólogo, yo hago esos procedimientos. Y yo le dije, ¿en serio? Y él llegó y me mostró en el celular que tenía fotos pues de procedimientos así. Y obviamente yo le creí. Yo lo conocí por una persona que me lo recomendó. Yo estaba recién llegado a Europa, él me dijo, él es odontólogo y le pagué para hacer un diseño de sonrisa y la calza de unas muelas que traía malas. Lo vimos muy buena persona, compartía con nosotros, repartía gaseosa, en toda parte que llegaba él siempre quería comprar y comprar. Entonces les gustaba sobre eso y pues no lo veía normal. Ese hombre al que todos se refieren y que según ellos generaba tanta confianza y les parecía un digno representante de su profesión es Cristian Camilo Rodríguez Valencia, quien en sus publicaciones en redes sociales y en su vida diaria se presentaba como todo un profesional de la odontología. Carlos Humberto Muñoz y su sobrina Jimena Muñoz fueron sus pacientes. Vi que tenía los dientes superiores muy malos, entonces yo le dije, no, vamos donde él para que te ponga una caja de dientes. Entonces le pagué a él para que le hiciera el tratamiento. Que te haga lo que te tenga que hacer, que yo corro con los gastos. Mejor dicho, fue uno de los días más felices de mi vida porque pues usted sabe que la sonrisa lo es todo. Todo prometía que sería un buen procedimiento odontológico para ambos, pero había algo que cambiaría el curso de esta historia. El aparentemente exitoso Cristian Camilo Rodríguez Valencia no aparecía en ningún registro académico en Colombia como odontólogo. ¿Cuántos dientes le extrajo este hombre que se hacía pasar por odontólogo? Me faltan muchos dientes. Me faltan unas muelas en la parte de abajo, en la parte de arriba. A veces se me hinchan las encías, me toca quitarme esta prótesis para dormir, a veces para comer, porque me duelen, mis encías me duelen. El sueño de Jimena de mejorar su sonrisa después de que ella necesitara solo la extracción de un diente se convirtió en la más horrible de sus pesadillas. Me dijo, hay que hacerte algo en algunas muelitas, hay que extraerte. Yo le dije, pues haga lo que tengas que hacer. Me dijo, en 15 días vienes, te voy a hacer la impresión, porque te voy a hacer prótesis arriba, te voy a hacer prótesis abajo. No se te va a demorar nada, porque la demora es que yo la lleve allá al laboratorio. No se demora nada. Yo, bueno, pasó un mes. Dos meses. 3 meses. ...4 años.
y nunca más apareció. Es un odontólogo falso. Ese muchacho me hizo mucho daño, porque yo a veces me veo en el espejo y yo no me siento cómoda. Han pasado 5 años desde entonces buscándolo para que responda. Yo de tanto llamarlo, rogarle, Cristian, no me haga eso. Siempre me ponía una excusa, siempre me decía, no, sí, yo voy, yo voy. Pues él me pidió a mí 15 millones por todo, que era un diseño de sonrisa mío, las calzas y lo que le iba a hacer a mi sobrina con las cajas de dientes, y hasta ahora nada. El que ya te llamo, que ya te doy cita, porque a todo el mundo se la pasa estafando. Pero no son solo ellos. También en Cali, la pareja de esposos Liliana Quintero y Jonathan Castillo dicen que cayeron en los engaños del que señalan como un falso odontólogo. ¿Cuánto dinero le pidió? Alrededor de 3 millones de pesos. El mismo día mi esposa tenía el dinero en ese momento y ella decidió transferírselo todo de una. Me quitó el diseño de sonrisa. Eso fue en el barrio Alfonso Barberena, en un consultorio que él alquiló, y pues la persona que le alquiló no sabía que él se dedicaba a estafar a las personas. Luego ya no me quería responder por el dinero, se demoraba en contestarme. Decidió él colocarme todas las calzas blancas, que era la mejor, y colocarme ese mismo día los braques. Yo, inocente de todo eso, yo me dejé. Fueron como más o menos unas 10 calzas y los braques arriba y abajo, el mismo día. Entonces ya después buscamos como que en Facebook estafador, no sé qué, y vimos que muchas personas lo publicaban. Como que hola, mucho cuidado con esta persona, tal, publicaban la cédula, publicaban la foto. Y ya pues ahí no volvimos a saber nada de él, me bloqueó. Él quería como que coger su dinero, no sé, y hacer el procedimiento y ganarse más la confianza de nosotros. Y pensamos a buscar en Facebook y todas las cosas y era un estafador. Me di cuenta que él estaba alquilando varios laboratorios por una semana y se iba. Luego otro laboratorio por unos 15 días y se iba. Séptimo Día le consultó a la Universidad Santiago de Cali sobre si Rodríguez Valencia estudia o es egresado de esa institución, tal como aseguraba, según los denunciantes. La respuesta es que en los periodos selectivos 2017 se matriculó en el programa técnico laboral en auxiliar contable y financiero, del cual no se graduó y se encuentra en estado inactivo, y que en el periodo académico 2019 únicamente se inscribió al programa de odontología, no aparece admitido ni matriculado, es decir, no fue estudiante de ese programa en la Universidad Santiago de Cali. Omar Giraldo es el presidente del Colegio Colombiano de Odontología. Para poder ser odontólogo tienes que haber asistido a una universidad debidamente reconocida y legalmente constituida en Colombia para que te entreguen un título. Una vez terminados tus estudios, debes de aparecer en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, el RETUS. Los denunciantes tomaron acciones legales contra él. Yo puse la demanda, me metí a la fiscalía, puse una cantidad de datos de todas las personas que ha estafado y en efecto me llamaron de la fiscalía a todos. El mismo día nos citaron para que fuéramos a testificar de todo lo que había pasado. Y hasta ahí quedó el tema. ¿Qué esperan ustedes por parte de las autoridades? Que él vaya preso, porque él no puede seguir en la calle haciéndole daño a la gente, estafando y dañándoles los dientes, porque él no sabe trabajar, porque él no es profesional. En el país, según el Colegio Colombiano de Odontólogos, desde 2017 a la fecha, se han registrado 32 casos por falsedad en documento, a 31 de los cuales se les ha impuesto sanciones. Sin embargo, la cifra sobre los casos que no se han reportado puede ser mayor, ya que no todos se denuncian. Son 1.180 servicios odontológicos habilitados por la Secretaría de Salud en Cali para atender 2.500.000 habitantes. El año pasado, 19 de estos fueron cerrados y en 2025 ya van 10, todo por no cumplir con los requisitos para funcionar legalmente. Séptimo Día buscó a Cristian Camilo Rodríguez Valencia para conocer su versión. Lo llamamos.
Llegamos en Cali hasta el sitio en el que quienes lo denuncian señalan que reside. El doctor Cristian Camilo, el odontólogo. ¿Cuál es la casa donde vive el doctor? Ahí donde está ese mango, ahí al aire así. Sin obtener respuesta. Buenas tardes. Germán Escobar, secretario distrital de Salud de Cali. ¿Qué pasa si un consultorio o clínica que está habilitado por parte de la Secretaría de Salud permite que un falso odontólogo ejerza y atienda a los pacientes en ese lugar? En ese caso es una falta grave a la norma de habilitación. La norma de habilitación establece muy claramente que los profesionales que trabajan en un establecimiento por cualquier condición de trabajo, sea por horas, sea por planta, etcétera, deben tener las condiciones idóneas, su debida acreditación de universidad correspondiente. En caso de suceder eso, pues es una violación flagrante a la norma de habilitación en este caso. Hoy los afectados dicen que siguen a la espera de que este hombre sea citado por la fiscalía. Que nos coloquen atención, porque vea lo que pasa. Yo la demanda la coloqué hace para 3 años y nada, a pesar de que le afecta a uno físicamente, también uno lo afecta emocionalmente y mentalmente. Lo que hay que hacer aquí es que la fiscalía o las autoridades muevan ese caso porque no lo pueden dejar en la calle. Él es un peligro latente. Debería hacerse justicia para que más personas no caigan en lo que está haciendo él y pueda haber una víctima ya mortal, ¿no? Ante las denuncias en contra de Elber Prieto, José Herrera y Cristian Camilo Rodríguez, son las autoridades competentes las que finalmente toman la decisión sobre sus responsabilidades en medio del proceso que está en curso y por el que aún no se ha emitido un fallo. En el caso del odontólogo Elber Steven Prieto, la Secretaría de Salud de Bogotá informó que después de comprobar que sí cumplía con los requisitos para que su consultorio siguiera habilitado, se levantó la medida temporal de cierre. Dicen que usted no hizo un procedimiento adecuado. ¿Qué tiene que decir al respecto? La información sobre la muerte le corresponde a la entidad que encontró la probable falla. Una vez nos enteramos de la situación, lo trasladamos al Tribunal de Ética Odontológica donde está el proceso. Y a veces por querer las cosas, digamos que más baratas, pues realmente salen más caras. Que así parezca una bobada sacarse un diente, no es solo eso, sino es que hay que informarse. Si usted tiene denuncias o sospechas de un falso odontólogo o de alguno que no tiene permisos para prestar sus servicios, no dude en alertar a las secretarías de salud de su ciudad. Si quiere verificar si está habilitado, puede ingresar a la página del Ministerio de Salud y buscar el enlace del registro individual de prestación de servicios con los datos del odontólogo. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. El 28 de octubre de 2024 ocurrió uno de los crímenes más atroces que ha vivido la capital del país. Un padre, frente a sus vecinos, fue acusado de asesinar a sus 2 hijos. Al ingresar a la residencia, observo la imagen más desgarradora que he tenido: una niña de aproximadamente 6 años y un niño de aproximadamente 3 años tendidos boca arriba sin vida en la cama principal. La razón detrás de los crueles asesinatos, según la Fiscalía, sería una posible venganza contra la madre de los niños. Yo tenía la esperanza de que todavía tuvieran signos, pero no. Cuando ingresó el médico, eso que ya no había nada que hacer. Pero en medio del proceso penal, la defensa busca darle un giro al caso para evitar que el acusado vaya a la cárcel. Creando una teoría del caso donde él todo lo que hizo lo hizo en un momento de estado de locura y que por ese motivo él tiene que ser declarado inimputable. Un hombre presuntamente con trastornos mentales que, según su familia, no debería ser juzgado porque no comprendía lo que hacía. Él no estaba consciente, porque una persona consciente no ataca a sus propios hijos. Mientras las víctimas piden un castigo ejemplar. Darwin era consciente porque él me grita por la ventana 2 veces: Paola, maté a los niños. Reconoce que eran los niños
Me muestra al niño por la ventana incluso y todo. Soy Laura Hincapié. Y el próximo domingo les contaré los detalles de una tragedia que conmocionó a todos los habitantes de este sector del noroccidente de Bogotá. Y los avances de un juicio que reta a la justicia colombiana. Los espero. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí. La dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, el Séptimo Día.